Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día martes 6 de junio, martes de la novena semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día martes continuamos con la lectura del libro de Tobías, capítulo 2, versículos 9 al 14. Aquella noche, después de enterrar el cadáver, me bañé, salí al patio de mi casa y me quedé dormido junto a la pared con la cara descubierta, pues hacía calor. Yo no sabía que arriba, en la pared, había unos pájaros. Su estiércol caliente me cayó en los ojos y se me formaron unas manchas blancas. Consulté a los médicos para que me curaran, pero mientras más ungüentos me aplicaban, las manchas se extendían más sobre mis ojos hasta que me quedé completamente ciego. Estuve privado de la vista durante 4 años y todos mis hermanos estaban afligidos. Ajícar se hizo cargo de mí durante 2 años hasta que se fue a Lemaida. Entonces mi esposa Ana se puso a hacer sobre pedido tejidos de lana, que luego entregaba a sus dueños y ellos le pagaban. Un día, el 7 del mes 12, al terminar ella un trabajo, lo entregó a los dueños, quienes además de darle su paga íntegra, le regalaron un cabrito. Al llegar a mi casa, el cabrito comenzó a balar y yo, al oírlo, llamé a Ana y le pregunté: ¿de dónde ha salido ese cabrito? ¿No será robado? Devuélveselo a sus dueños, porque nosotros no podemos comer nada robado. Entonces ella me respondió: es un regalo que me hicieron, además de mi paga. Pero yo no le creí y le dije que lo devolviera a sus dueños y me enojé con ella por ese motivo. Entonces ella me replicó: ¿de qué te han servido tus limosnas? ¿De qué te han servido tus buenas obras? Dímelo tú, que todo lo sabes. Palabra de Dios. Al continuar con la lectura del libro de Tobías, vemos cómo le llega la desgracia a Tobías. Hemos visto el día de ayer cómo Tobías era un hombre que buscaba hacer el bien y que delante del asesinato de uno de los judíos en la diáspora, es decir, en el exilio, cuando el pueblo de Israel ha sido expulsado fuera de la tierra prometida que le había dado el Señor, él está atento para realizar ese entierro devoto de los difuntos, a pesar de correr riesgos. Pero vemos que a pesar de esa piedad que tiene, a pesar de ese rigor con el que quiere cumplir la ley, a pesar de que quiere hacer el bien a cualquiera afuera, va a tener serios problemas en el modo en que se comporta dentro de casa. Y esto se va a ver reflejado en lo que hemos leído hoy. Mira cómo empezamos justo cuando ha enterrado el cadáver, y después de hacerlo se baña, sale al patio de su casa y se queda dormido junto a la pared con la cara descubierta porque hacía calor. ¿Y qué sucede? Que sobre la pared donde él estaba durmiendo habían unos pájaros que botaron su excremento caliente, su estiércol caliente, que cae en los ojos de Jobit. Y de Tobit, perdón. ¿Y qué sucede? Que se le forman unas manchas blancas. Acude a los doctores, le ponen ungüentos y hacen que la situación se vuelva peor. Para efectivamente dejarlo completamente ciego. Uno podría pensar, ¿por qué? ¿Por qué un hombre que estaba preocupado por cumplir la ley? ¿Por qué un hombre que estaba preocupado por hacer el bien a los demás sufre
sufre esta terrible desgracia de quedar completamente ciego. La ceguera siempre va a formar parte en la Biblia no solo de esa aflicción física, sino que además es un elemento que nos permite profundizar en la ceguera del alma, aquello que no nos permite reconocer nuestros propios pecados. La inconsciencia es un problema de ceguera espiritual. Y entonces vamos efectivamente a ver cómo fuera de casa estaba muy preocupado, pero dentro de casa no tiene lo básico: confianza en su esposa. Se queda ciego y lo atienden, se preocupan por él, por su familia, uno de sus hermanos, por 2 años. Pero después de eso, ese hermano tiene que irse a vivir a otro lugar. Y la esposa de Tobit, Ana, se pone a hacer pedidos de tejidos y con eso van sacando adelante y van sobreviviendo. Pero un día le pagan, además del trabajo, con darle de regalo un cabrito. Llega el cabrito, llega la esposa con el cabrito a la casa y Tobit enseguida salta al juicio. ¿Cuál es el juicio que hace? ¿De dónde ha salido este cabrito? No será robado, pero no deja ni siquiera que conteste su mujer, sino que inmediatamente ya tiene su juicio hecho. Devuélvelo a los dueños porque nosotros no podemos comer nada robado. ¿Qué es lo que sucede en el alma de esta persona? Esta persona tiene el problema de que querer cumplir tan rigurosamente la ley, que asume que en cualquier momento cualquier persona está yéndose en contra de la ley y quiere impedirlo. Ese cumplimiento de la ley, que es bueno, se vuelve para esta persona una ceguera. Se vuelve una ceguera porque no permite ver la realidad, porque ya ha realizado un juicio. Y esto es algo que puede ocurrir muchas veces y a muchas personas. Es importantísimo por eso darnos cuenta que las exigencias de la ley de Dios siempre tienen que ser hacia mí, hacia mí. Cuando miro al otro, siempre tengo que ser mucho más calmado, mucho más tranquilo, para conocer efectivamente qué es lo que ha sucedido, qué es lo que la otra persona ha hecho, y no saltar a un juicio, no saltar a la primera idea que se me vino a la cabeza. Es tan bello ver en el libro de Tobías este comportamiento, porque efectivamente este comportamiento produce muchos problemas familiares. Cuando hay un miembro de la familia que juzga a los otros de acuerdo al criterio que ha establecido y que debería aplicar con rigor hacia sí mismo, siempre preocupado de cumplir los mandamientos del Señor, pero siendo prudente y atento hacia el juicio de los demás. La mujer le dice: es un regalo que me hicieron además de mi paga, pero él no le creyó. Y le ordena que devolviera a los dueños el cabrito, enojado con su esposa. Y entonces, ¿ella qué replica? ¿De qué te han servido tus limosnas? ¿De qué te han servido tus buenas obras? ¿Qué está diciendo Ana, la esposa de Tobit? Y es algo muy lógico de decir. ¿De qué te ha servido tu limosna? ¿De qué te han servido tus buenas obras? ¿De qué te ha servido ese ser tan riguroso con la ley si dentro de tu hogar no puedes confiar en tu esposa? Si tu esposa te está diciendo que es un regalo, entonces tienes que creerle. Pero no quieres creerle. Es decir, que tus buenas obras no han transformado tu corazón, no han ablandado tu corazón.
Y entonces, ¿qué son? Son buenas obras que sí, las estás haciendo, pero no están transformando verdaderamente tu corazón en lo que debe ser. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos 13 al 17. En aquel tiempo los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron pues a él y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y él les preguntó: ¿de quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron: del César. Entonces se les respondió Jesús: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Palabra del Señor. ¿Qué es lo que estamos contemplando en el Evangelio? Una escena que es sumamente conocida por todos, porque es de esas escenas que efectivamente está en nuestra mente y nos permite analizar varias cosas importantes. Los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos que se han enojado con Jesús frente a la autoridad que ha mostrado expulsando a los mercaderes del templo. Después le han ido a preguntar: ¿con qué autoridad haces esto? Pero no les ha respondido el Señor, porque ellos no han sido capaces de comprometerse con la verdad. Después el Señor les ha hecho la descripción de la historia de la salvación a través de la parábola de la viña rentada a unos malos viñadores que no daban a su propietario el fruto debido y que iban a perder la viña, iban a perderlo todo. Entonces la furia contra Jesús ya está encendida y mandan a unos fariseos y a unos partidarios de Herodes. Ya vemos aquí la primera cosa importantísima. ¿Por qué? Porque los fariseos y los partidarios de Herodes no se llevan. Los fariseos son una secta dentro del judaísmo que es una secta mucho más profunda en el sentido teológico, más respetuosa de la ley del Señor. Los partidarios de Herodes son aquellos que defienden que Herodes sea el rey de Israel, el rey de Judea, con lo cual está en contra de la ley del Señor. ¿Por qué? Porque se trata de un rey impuesto por el César, por el Imperio Romano, y que no pertenece propiamente al pueblo de Israel. Es decir, que se trata de un gobierno ilícito desde el punto de vista religioso. Pero se juntan, ¿para qué? Para ir a atacar a Jesús. No se llevan entre ellos, pero a la hora de atacar a Jesús, ahí sí se van a llevar. Claro, esas falsas amistades con tal de ir en contra del enemigo común. ¿Qué muestra eso? Muestra falta de integridad. Falta de integridad. Si yo no estoy a favor de los partidarios de Herodes, entonces no voy con ellos a preguntarle nada al Señor. Segunda cosa, fueron a hacerle una pregunta capciosa. Es decir, no van con la integridad de hacer una pregunta porque tienen una duda. Su finalidad no es el aprendizaje. Su finalidad no es saber algo. La pregunta capciosa, que puede servir efectivamente en un proceso de enseñanza para lograr que el estudiante realice un razonamiento, piense, pero a este nivel está siendo utilizada para el mal. No tiene una finalidad pedagógica, tiene la finalidad de
poner una trampa al otro. Y hay que tener mucho cuidado. Incluso cuando uno cree que está haciendo el bien al poner una pregunta capciosa para demostrar efectivamente la falta de racionalidad que puede tener una persona. ¿Por qué? Porque lógicamente no es un modo recto de actuar. Cuando queremos demostrar que un argumento es falso, se lo demuestra, se lo explica, se lo dice. Y si la otra persona no lo quiere aceptar, no lo aceptará. Pero no es lo que busca el cristiano, hacer quedar mal al otro. No tenemos esa pretensión en ningún momento. Y entonces esto es lo que tienen en su corazón. Quieren hacer quedar mal a Jesús. Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. Aquí está la hipocresía de estos hombres. Cuando una persona empieza una pregunta adulando a la otra, entonces significa que hay algo raro. Cuando uno comienza a maquillar, cuando uno comienza a poner elogios, ya tenemos que ponernos sumamente atentos con lo que está ocurriendo. ¿Cuál es la finalidad que busca esa persona? Cuando yo tengo el corazón sincero, no ando con vueltas. Qué importante es esto. Oye, a mí me pasa mucho en el confesionario, que llegan personas y antes de confesar su pecado comienzan a dar vueltas e incluso a dar adulaciones e incluso tirarse flores. Bueno, yo he mejorado mucho de lo que era antes. Pero la pregunta fue, ¿cuáles son los pecados que vienes a confesar? Pero comienzan a dar vueltas y vueltas y vueltas. ¿Por qué? Porque no quieren ir directo al pecado. Quieren suavizarlo. Quieren ponerle un poquito de sabor o un poquito de adobarlo para suavizarlo. No, uno con tranquilidad expresa lo que quiere expresar. Cuando somos de aquellas personas que andan buscando el modo de decir lo que voy a decir, pero decirlo así suavecito, que no se pueda. Oye, no hay sinceridad. No hay sinceridad en el corazón. Comunica lo que tienes que comunicar. Y le preguntan después, ¿está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? ¿Qué es lo que están buscando estos hombres? Estos hombres están buscando poner al Señor en una encrucijada. Si el Señor dice, sí, claro, hay que pagar los impuestos, entonces el pueblo va a decir, ¿cómo va a decir esto? Un maestro de Israel, uno que pensamos que es el Mesías, que nos va a liberar del yugo extranjero, del yugo romano, debería decir que no paguemos impuestos, que nos llame a la rebelión. Y por el otro lado, si dice que no hay que pagar impuestos, entonces se pondrá en contra de la autoridad romana y podrá ser acusado delante de ellos, como fue una de las acusaciones que le hicieron al Señor. El Señor lo que hace es muy sencillo. Primero, desenmascararlos. Notando su hipocresía, les dijo, ¿por qué me ponen una trampa? ¿Por qué quieren ponerme una trampa? Primero, desenmascarar la hipocresía. Qué bonito, qué importante, qué valiente, desenmascarar la hipocresía. Y en segundo lugar, presentar un argumento muy sencillo. ¿De quién es la imagen en esta moneda? Del César. Pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cumplan sus deberes cívicos. En este momento les toca cumplir con pagar los impuestos al César. Pero ningún deber cívico va a quitar jamás los deberes que tienen con Dios. A Dios tienen que darle lo que a Dios le pertenece.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, os reciban mi bendición en este día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.